más en Laica a las 10:30 de la TDA o 22 de Supercanal HD. Y ahora sí vamos con la actualidad, con las noticias y los títulos más importantes del día. A prestar mucha atención porque por un brote de influenza, el Consejo Federal de Salud ha decidido adelantar la campaña de vacunación contra la gripe. Pau, si bien todavía no se ha definido una fecha, sí se sabe que esta misma semana las primeras dosis podrían ser distribuidas entre las provincias. Y habrá que estar muy atentos porque como ocurre todos los años y como ocurrió con las vacunas contra la gripe y contra las otras enfermedades, se va a priorizar a los grupos de riesgo. Primero a los mayores de 65 años y después a las personas incluidas dentro de los grupos de riesgo independientemente de su edad. Por eso es que habrá que estar muy atentos en las próximas horas. Las autoridades del Consejo Federal de Salud decidieron lo mismo para todas las provincias, adelantarse. Es decir, que la campaña de inoculación podría comenzar incluso en el próximo mes de abril. No quieren perder ni siquiera una semana porque tampoco pretenden que después esta campaña de vacunación antigripal pueda llegar a juntarse con otras campañas de inmunización pensando en la próxima temporada de invierno. Porque nosotros ya venimos de transitar una pandemia y hay que estar muy atentos a qué ocurre con los otros virus y enfermedades que están circulando, más ahora que se ha vuelto prácticamente a la normalidad y que el uso del barbijo ya casi solo se utiliza en espacios cerrados y en algunos solamente. Así es, y la semana pasada conocimos los datos de inflación. El presidente anunciaba que se iba a luchar contra la inflación y esta semana, bueno, vienen o vendrían anuncios, paquetes de medidas. Una semana clave, dicen desde el gobierno, en esta lucha contra la inflación. Se va a reunir el secretario de Comercio Interior con los representantes de las principales empresas productoras de alimentos en la Argentina y también con las cadenas comercializadoras. Dicen que el objetivo del gobierno sería retrotraer a febrero los precios de los alimentos. La verdad que la semana pasada hablábamos de que solo el capítulo de alimentos y bebidas en febrero había crecido un 7,5%. Así que se pretende volver a los precios anteriores, absorber ese aumento y sostener estos valores por lo menos durante 2 o 3 meses para desacelerar la inflación. No se va a bajar, sino que buscan que este ritmo de aceleración que está teniendo la inflación, 4,7% el mes pasado, según el INDEC, comience a desacelerarse por lo menos por los próximos 3 meses. Arrancan esta semana las reuniones, algunos dicen que esta misma semana podrían llegar los anuncios, pero habrá que esperar a ver qué es lo que acuerdan finalmente el gobierno y el sector empresario. Bien. Y nos vamos al plano nacional también, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, todo lo que está pasando a nivel internacional nos impacta de alguna manera también. Lo último que ha ocurrido para tener en cuenta es que Ucrania rechazó el ultimátum que había llegado desde el Kremlin. Rusia había dicho deben entregar la ciudad de Mariupol, que es una ciudad muy importante en las costas y que es clave en el avance de Rusia para quedarse con todo el territorio ucraniano. Los ucranianos dijeron que no van a ceder la ciudad pese al asedio ruso. Sí solicitaron corredores humanitarios para que la población civil pudiera abandonar la ciudad. Incluso se habló de un bombardeo sobre un edificio donde funciona un gran centro cultural donde habían 400 personas allí refugiadas, entendemos que bajo tierra. Tal vez no hubo víctimas fatales en este ataque, pero sí se fue contra este edificio. Siguen pasando los días, ya son más de 3 semanas desde el comienzo de la invasión, no parece haber al menos una luz de esperanza. Rusia sigue avanzando, Ucrania no está dispuesta a ceder y esta es la situación actual. Desde Ucrania insisten con su resistencia, mientras que Rusia pide que abandonen por lo menos esta ciudad. Quieren tener el control de esta ciudad esta misma jornada. Bien, bueno, veremos y damos seguimiento entonces a estos temas y esto que está sucediendo en el mundo. Y también nos vamos a las redes sociales, ¿sí? Porque este fin de semana hubieron varias tendencias, pero una de las más importantes tal vez fue la de Federico Aramburu. Estamos hablando de este exjugador de rugby que fue asesinado en Francia. ¿Sí? Vamos entonces a los tweets del fin de semana y cómo de los distintos portales también se hacían eco de esta triste noticia. Te damos un adelanto, esto lo va a ampliar nuestro compañero Kevin Armellini en Deporte, pero nosotros te vamos contando un poco de lo que se habló en las redes sociales. Entonces, vemos el primer tweet sobre Kevin Aramburu, como te estábamos contando, jugador de rugby que fue asesinado. Ahí lo vemos.
¿Por qué es tendencia? Federico Aramburu. Durante la madrugada del sábado mataron en París a Federico Martín Aramburu, el histórico integrante del plantel de los Pumas en el Mundial de Francia del 2007. Tenía 42 años, según informaron diferentes medios franceses. El argentino murió tras ser baleado. A los 42 años, ahí vemos Scrum Rugby. A los 42 años falleció en París Federico Martín Aramburu, histórico integrante del plantel de los Pumas. Generó una gran conmoción en el mundo del rugby. Y por último también tenemos las últimas noticias que tienen que ver con este caso, están investigando. Bueno, ahí vemos un sentido homenaje también que le hacen desde Scrum Rugby para recordar a Federico Martín Aramburu. Y bueno, las últimas noticias referidas a este caso, que seguramente Kevin va a ampliar, es que han detenido a una sospechosa que dicen, bueno, que ha sido la que conducía el auto desde donde asesinaron a Federico. ¿Qué pasó también en las redes sociales? Algo anticipamos en el arranque con los simuladores, porque es oficial. Va a haber una película en 2024. Sí. Esto está confirmado, no es un rumor, falta un montón, pero la ansiedad empezó. Así es, dame, si querés, en un rato te cuento todo porque tenemos muchísimo contenido, los simuladores, noticias también en el día de ayer en el ámbito de la música, ¿sí? Así que en un ratito te cuento todo lo que pasó en las redes sociales con los simuladores y qué pasó en el ámbito de la música también, porque tenemos una despedida. Te dejo eso. ¿Vos sabés que lo acabo de leer y dije, ¿en serio? Sí. Pero es joven. Es joven, sí, yo me pregunto. Además de hiper exitoso, pero... No, está cansado, parece. Sí, está bien. Bueno. No te vamos, empieza con D. Bueno. Y termina... Y no es Donald. Y no es Donald. No, estamos hablando de Daddy Yankee, chicos. Así es, Daddy Yankee se retira del mundo de la música. Bien, ahí está. ¿Qué vamos a hacer sin Daddy Yankee? No, bueno, pero es raro. Es raro, que se anuncie así, pero está bien. Sí, no sabes cómo estaban las redes sociales. Tendencia, uf, mucha gente sufriendo. Eso, está bien, eso bueno. Seguro. ¿Nos vamos a una pausa? Dale, ¿Te parece? Dale. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de acá a las 10.